Cada caída del mercado separa al mundo en dos tipos de inversores: los que entran en pánico y venden todo, y los que aprovechan el miedo ajeno para multiplicar su patrimonio. La diferencia entre ambos no se ve hasta que ya es demasiado tarde para cambiar de bando. Soy Javi, el inversor vago. En este canal no te vendo humo ni fórmulas mágicas, solo estrategias probadas que funcionan incluso cuando el mercado se derrumba. Si esto te suena interesante, suscríbete ahora porque lo que viene te puede cambiar la forma de ver las inversiones para siempre. Hoy voy a mostrarte por qué esperar al momento perfecto para invertir es probablemente el error más caro que puedes cometer. Vamos a destripar dos tipos de activos que históricamente se mantuvieron firmes cuando todo lo demás se desplomaba. Te voy a explicar los dos escenarios económicos brutales que la mayoría de inversores ignoran hasta que les golpean de frente. Y luego vamos a construir juntos una cartera de apenas 3 ETFs, tan simple que podrías gestionarla con los ojos cerrados. 20.000 euros anuales en dividendos, sin necesidad de adivinar cuándo va a caer el mercado, sin elegir acciones individuales, sin estrés constante. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar del elefante en la habitación, ese miedo que todos sienten pero pocos admiten en voz alta. Ahora mismo, muchos inversores sienten una incomodidad que no pueden explicar del todo. Los precios parecen altos, las noticias oscilan entre el optimismo absoluto y el pánico total. Y hay una pregunta que aparece una y otra vez en la cabeza de la gente. ¿Y si el mercado se desploma justo después de que yo invierta mi dinero? Ese miedo es completamente normal. Aparece cada vez que los mercados parecen caros, cada vez que el crecimiento se ralentiza, cada vez que palabras como recesión o burbuja empiezan a circular en los medios. Y cuando ese miedo aparece, la reacción es siempre la misma. La gente se paraliza. Esperan. Se dicen a sí mismos que invertirán cuando las cosas se vean más seguras. El problema es que los mercados casi nunca se sienten seguros exactamente en el momento en que se crean las mayores oportunidades. Los momentos que se sienten más incómodos en tiempo real son frecuentemente los que parecen obvios cuando miras hacia atrás. Hay dos verdades incómodas que todo inversor tiene que aceptar si quiere ganar dinero de verdad. Primera verdad: las recesiones no son eventos raros, son parte del sistema económico. Durante el último siglo, la economía global ha pasado por crisis tras crisis. Diferentes causas, mismo patrón. El crecimiento se frena, la confianza se rompe, los mercados caen y eventualmente se recuperan. Nadie sabe cuándo llegará la próxima, pero la historia deja claro que siempre hay otra en camino. Segunda verdad, y esta es la que más duele: se crea más riqueza durante las caídas y recesiones que durante los mercados alcistas tranquilos. No porque las crisis sean fáciles, sino porque los precios caen mientras las emociones se disparan. Esa combinación crea oportunidades para quienes están preparados y daño permanente para quienes entran en pánico. Aquí es donde se cometen la mayoría de los errores. Cuando los mercados suben, la confianza aumenta. Cuando los mercados caen, el miedo toma el control. En lugar de preguntarse hacia dónde se está moviendo el dinero, la gente se pregunta: ¿cómo hago para que esta sensación horrible desaparezca? Esa reacción emocional es lo que convierte caídas temporales en pérdidas permanentes. Quiero dejarte algo muy claro antes de seguir. Este video no va sobre predecir la próxima caída. Cualquiera que te diga que sabe exactamente cuándo va a ocurrir una recesión está mintiendo o adivinando. Los mercados no envían invitaciones, no te avisan. Intentar cronometrar el momento exacto del máximo o el mínimo normalmente solo lleva a dudas, oportunidades perdidas y arrepentimiento. Lo que realmente importa es el posicionamiento. ¿Dónde está tu dinero cuando las cosas se ponen incómodas? Porque cuando el miedo golpea, el dinero no desaparece, se mueve. Entonces la pregunta real no es si habrá otra caída, es qué activos tienden a mantenerse firmes cuando la confianza se rompe y cómo prepararse para eso sin apostar todo a una sola idea. Para responder eso, primero necesitamos hablar de por qué el plan más común que siguen los inversores, esperar a la caída, casi siempre fracasa. Después de escuchar todo esto, muchas personas siguen llegando al mismo plan. Se dicen a sí mismas: vale, lo entiendo, las caídas ocurren, las oportunidades aparecen, simplemente esperaré a la próxima caída y entonces invertiré. En la superficie, eso suena inteligente, paciente, disciplinado, casi responsable. En realidad, es una de las formas más comunes en que la gente se sabotea a sí misma. El problema no es la lógica.
El problema es cómo los humanos realmente se comportan cuando el miedo aparece de verdad. Porque la versión de ti que espera tranquilamente una caída no es la misma versión de ti que ve cómo el saldo de tu cuenta cae cada día mientras los titulares gritan sobre recesión, despidos e incertidumbre. Las caídas no se sienten como rebajas, se sienten como si algo estuviera roto. Cuando los mercados caen rápido, tu cerebro no dice, genial, las cosas están más baratas. Dice, ¿y si esto sigue cayendo? ¿Y si esta vez es diferente? ¿Y si estoy atrapando un cuchillo mientras cae? Y esa vacilación es exactamente lo que hace que la gente pierda las oportunidades que dicen estar esperando. Por eso, históricamente, la mayoría de los inversores no compran cerca de los mínimos del mercado. Compran después de que las cosas vuelven a sentirse seguras. Y para cuando las cosas se sienten seguras otra vez, los precios normalmente están mucho más altos. Otro problema con esperar es que las caídas no se anuncian limpiamente. Los mercados no caen en línea recta, tocan un fondo claro y luego giran educadamente hacia arriba. Oscilan, te engañan, rebotan, vuelven a caer y crean incertidumbre constante. Esperar la señal clara normalmente significa esperar demasiado. Pero hay un malentendimiento más profundo debajo de todo esto. Durante las caídas, el dinero no desaparece, se mueve. Cuando las acciones caen, el capital no se evapora en el aire, fluye de ciertos activos hacia otros. Los inversores no dejan de tomar decisiones, cambian prioridades. El riesgo se vuelve menos atractivo, la estabilidad se vuelve más valiosa. La liquidez empieza a importar más que las historias de crecimiento. Si solo te enfocas en el activo que está cayendo, como las acciones, se siente como caos. Pero si amplías la perspectiva y miras el sistema completo, empiezas a ver patrones. El miedo empuja el dinero hacia lugares que se sienten más seguros, más confiables o más necesarios. Por eso simplemente esperar en efectivo puede jugar en tu contra. Mientras esperas el momento perfecto, el capital ya se está rotando. Algunos activos ya se están beneficiando de ese movimiento impulsado por el miedo. Otros se están revaluando a la baja de formas que crean oportunidades a largo plazo. Y hay otro problema del que la gente rara vez habla. Esperar requiere confianza. Necesitas confianza no solo para esperar, sino para actuar decisivamente cuando llegue el momento. La mayoría de la gente sobreestima cuánta confianza sentirá en medio de una crisis. El miedo no agudiza las decisiones, las nubla. Por eso la preparación vence a la reacción. Si ya entiendes hacia dónde tiende a moverse el dinero durante el estrés, no necesitas un timing perfecto. No estás intentando adivinar el día exacto en que el mercado toca fondo. Te estás posicionando de forma que, sin importar cómo se vean los titulares, tu cartera no esté luchando contigo emocionalmente. Ahora, en unos minutos, te voy a mostrar los activos que históricamente han tenido mejor desempeño durante las caídas del mercado. Luego te mostraré mi propia cartera preparada. 300.000 euros en ingresos anuales por dividendos, sin timing perfecto, sin elegir acciones, sin adivinar la próxima caída. Por eso las caídas tienden a recompensar a las personas que ya están invertidas y son disciplinadas, no a las personas que intentan saltar en el momento perfecto. El resultado no viene de una decisión valiente, viene de mantenerse invertido mientras otros dudan. La consistencia vence al coraje, los sistemas vencen a las corazonadas. Pero antes de llegar ahí, necesitamos abordar la pregunta que realmente controla todo. En lugar de preguntar cuándo ocurrirá la caída, una pregunta mucho mejor es ¿qué activos históricamente se han mantenido o incluso se han beneficiado cuando el miedo tomó el control? Y, igual de importante, ¿cómo puedo usar esos activos de una forma simple que no requiera predecir el futuro? Para responder eso, necesitamos dos cosas. Necesitamos una herramienta que sea lo suficientemente flexible y simple para usar en mercados inciertos. Y necesitamos entender qué nos muestra realmente la historia sobre cómo se comportaron diferentes activos cuando las cosas salieron mal. Ahí es donde entran los ETFs. Y antes de ver cuáles importan más, necesitamos asegurarnos de que estamos en la misma página sobre qué es realmente un ETF y por qué es una herramienta tan poderosa durante periodos volátiles. Un ETF es una de esas cosas que suena complicada hasta que te das cuenta de que es realmente muy simple. En lugar de comprar una sola empresa y esperar haber elegido la correcta, un ETF te permite comprar una cesta de muchas empresas o activos de una vez. Una compra, diversificación instantánea. Piénsalo así. Si compras una acción individual, estás haciendo una apuesta muy específica.
Estás apostando a que esa empresa ejecuta bien, gestiona el riesgo adecuadamente y sobrevive a lo que sea que la economía le lance. Eso puede funcionar cuando los mercados están tranquilos, pero cuando los mercados son volátiles, esa concentración se convierte en un pasivo. Un ETF reparte ese riesgo. Si una empresa tiene problemas, no hunde toda la inversión. Si una empresa prospera, contribuye sin cargar con toda la carga. Ya no dependes de una sola historia, dependes de un tema o comportamiento más amplio. Aquí está lo que eso significa en términos reales. Digamos que inviertes 1.000 euros en una sola acción. Estás haciendo una apuesta muy específica. Esa empresa necesita ejecutar bien, gestionar la deuda, sobrevivir a la competencia y aguantar si la economía se debilita. Si esa acción cae un 50%, tus 1.000 euros se convierten en 500. Si la empresa quiebra, ese dinero puede ir a cero. Ahora toma esos mismos 1.000 euros y ponlos en un ETF que contiene 100 empresas. Cada empresa representa aproximadamente el 1% de tu inversión. Si una de esas empresas colapsa completamente, tu cartera no explota. Pierdes unos 10 euros, no 1.000. Si una empresa lo hace extremadamente bien, contribuye al rendimiento general sin cargar con todo el riesgo. Esto importa mucho durante las caídas. Cuando los mercados caen, las emociones se disparan, los precios se mueven rápido, las noticias cambian diariamente. Lo último que la mayoría de la gente quiere hacer en ese entorno es investigar constantemente empresas individuales, leer informes de ganancias o decidir si una acción específica está a punto de quebrar. Esa presión lleva a la vacilación y a menudo a malas decisiones. Los ETFs reducen esa presión. Te permiten mantenerte invertido sin necesidad de microgestionar cada movimiento. No estás preguntando, ¿esta empresa va a la quiebra? ¿Estás preguntando, ¿este tipo de activo sigue cumpliendo su función? Esa es una pregunta mucho más tranquila y productiva. Esto importa durante las caídas porque los precios no se mueven lentamente, caen rápido. En 2008, el mercado de valores general cayó alrededor del 35%, pero muchas acciones individuales cayeron mucho más que eso. Algunos bancos cayeron un 70-80% o fueron a cero. Los inversores que tenían acciones individuales tuvieron que tomar decisiones de vida o muerte sobre empresas específicas mientras el miedo estaba en su punto máximo. Otra razón por la que los ETFs funcionan bien durante tiempos inciertos es la flexibilidad. Puedes comprarlos y venderlos como una acción. No necesitas cuentas especiales. No necesitas bloquear tu dinero. No necesitas predecir resultados exactos. Simplemente estás eligiendo exposición. También es importante ser honesto sobre lo que los ETFs no hacen. No eliminan el riesgo completamente, no garantizan ganancias y no te protegerán de la volatilidad a corto plazo. Lo que sí hacen es reducir el punto único de falla y ayudarte a mantenerte invertido cuando las emociones intentan sacarte. Esa es una ventaja enorme, porque la mayoría de los errores de inversión a largo plazo no son causados por elegir el activo equivocado. Son causados por abandonar un plan razonable en el peor momento posible. Los ETFs facilitan apegarse a un plan, porque están diseñados para absorber choques, en lugar de amplificarlos. Esto es especialmente cierto cuando estás pensando en caídas. Durante las crisis, no necesitas tener razón perfectamente. Necesitas estar posicionado de una forma que no te obligue a entrar en pánico. Quieres inversiones que reflejen cómo se comporta la gente bajo estrés, no cómo se comporta cuando todo va bien. Por eso los ETFs son una herramienta tan poderosa para esta conversación. Nos permiten enfocarnos en patrones en lugar de predicciones, comportamiento en lugar de titulares, posicionamiento en lugar de timing. Ahora que está clara la herramienta, el siguiente paso es entender el patrón, porque la historia nos da una imagen sorprendentemente clara de cómo se comportaron diferentes activos cuando los mercados realmente se rompieron. No en teoría, sino en la vida real. Para ver eso, necesitamos ampliar la perspectiva y mirar qué pasó durante las últimas grandes caídas, y más importante, hacia dónde fue realmente el dinero cuando el miedo tomó el control. Cada gran caída del mercado ha tenido un detonante diferente. Titulares diferentes, villanos diferentes. Pero cuando miras los datos, el comportamiento de los inversores bajo estrés ha sido sorprendentemente consistente. Empecemos con la burbuja tecnológica de principios de los 2000. En ese entonces, la historia era simple. Internet era el futuro y las ganancias no importaban.
Empresas con pocos ingresos y ningún modelo de negocio claro estaban siendo valoradas como si el crecimiento solo garantizara el éxito. Cuando la realidad finalmente alcanzó, la confianza colapsó. Desde su pico en marzo de 2000 hasta su mínimo a finales de 2002, el Nasdaq perdió aproximadamente el 78% de su valor. Eso no fue una corrección normal. Muchas acciones tecnológicas no solo fallaron, se mantuvieron bajas durante años. Y un gran número de empresas nunca se recuperaron en absoluto. Pero no todo colapsó por igual. Mientras la tecnología especulativa estaba siendo eliminada, los negocios defensivos se mantuvieron mucho mejor. La gente no dejó de comprar alimentos. No dejaron de comprar pasta de dientes, jabón o artículos básicos del hogar. Al mismo tiempo, el oro se movió en la dirección opuesta a la tecnología. Entre 2000 y 2002, mientras el mercado general caía aproximadamente un 37%, el oro ganó alrededor del 20% de valor, a medida que la confianza en los mercados de acciones se debilitaba. Además, los choques geopolíticos cambiaron el capital hacia industrias relacionadas con la defensa a medida que el gasto gubernamental aumentaba y la incertidumbre sobre la seguridad global se intensificaba. La lección no era que un activo mágicamente ganara. Era que, cuando las expectativas de crecimiento se rompen, los inversores rotan hacia valor tangible y necesidad. Ahora, avancemos rápido hasta 2008, la crisis financiera. Esto no fue sobre el bombo tecnológico, fue sobre apalancamiento. Los precios de la vivienda habían sido empujados mucho más allá de la realidad, y todo el sistema financiero estaba construido sobre esa suposición. Cuando el mercado inmobiliario se agrietó, la confianza en los bancos colapsó con él. El crédito se congeló casi de la noche a la mañana, y los mercados cayeron duro y rápido. Solo en 2008, el mercado general cayó alrededor del 38%, mientras que muchas acciones financieras perdieron más del 70% y algunas quebraron por completo. Una vez más, el capital no desapareció, se movió. Durante ese mismo año, el oro terminó aproximadamente un 5% arriba, mientras los inversores cuestionaban la estabilidad de los bancos y las monedas. Los bonos gubernamentales a largo plazo se dispararon a medida que las tasas de interés se recortaron agresivamente y el dinero se precipitó hacia activos respaldados por el gobierno, con la exposición a bonos de larga duración subiendo más del 30% durante la crisis. Los inversores ya no perseguían crecimiento, perseguían seguridad. Los productos básicos de consumo también se mantuvieron mucho mejor que el gasto discrecional. La gente redujo los viajes, bienes de lujo y grandes compras, pero todavía compraban comida, jabón y artículos básicos del hogar. Y mientras algunas empresas tecnológicas lucharon a corto plazo, muchas salieron más fuertes del otro lado, no porque la tecnología siempre sea segura, sino porque los balances, el flujo de caja y la rentabilidad de repente importaron más que las historias. Ahora veamos el ejemplo más reciente, la caída pandémica de 2020. Esta fue diferente. No fue una acumulación lenta o un desequilibrio financiero. Fue un choque global repentino. Economías enteras se cerraron casi de la noche a la mañana. La incertidumbre explotó y los mercados reaccionaron inmediatamente. En poco más de un mes, el mercado general cayó aproximadamente un 34%, mientras los inversores intentaban darle sentido a algo que nadie había modelado. Una vez más, el patrón se repitió. Las acciones cayeron rápido. El oro se disparó a medida que el miedo alcanzó su pico, terminando 2020 aproximadamente un 25% arriba. Los bonos a largo plazo se recuperaron bruscamente a medida que las tasas de interés colapsaron, con la exposición a bonos ganando alrededor del 18% ese año. Las empresas de atención médica se beneficiaron a medida que el capital se vertió en vacunas, tratamientos e infraestructura médica. Y los productos básicos de consumo permanecieron resilientes, porque incluso cuando el mundo se pausó, la gente todavía necesitaba comprar necesidades básicas y vivir sus vidas diarias. Ahora, aquí está la parte importante. Si das un paso atrás y miras las tres caídas, los detonantes fueron completamente diferentes. La burbuja tecnológica fue sobre especulación, la crisis financiera fue sobre apalancamiento, la pandemia fue sobre un cierre global. Pero a pesar de esas diferencias, el comportamiento subyacente se mantuvo notablemente consistente. Los activos de crecimiento arriesgado sufrieron primero, la confianza se rompió, y el dinero rotó hacia los mismos tres lugares en los que siempre lo ha hecho. Oro, activos que protegen el valor cuando la confianza se desvanece. Bonos gubernamentales, activos respaldados por instituciones en las que los inversores todavía creen que pagarán. Y negocios defensivos esenciales, las empresas en las que la gente no puede dejar de gastar dinero, incluso cuando los tiempos son difíciles.
Ahora en un par de minutos te voy a mostrar un ETF para cada tipo de activo que la gente tiende a mantener cuando los mercados caen. 1.000 euros al año en ingresos por dividendos. La razón para usar 3 ETFs no se trata de encontrar la inversión perfecta para cada caída. Se trata de entender los flujos de comportamiento. Cuando el miedo golpea, los inversores no se vuelven repentinamente irracionales, se vuelven conservadores, priorizan la supervivencia sobre el potencial alcista, eligen la familiaridad sobre la emoción. Y por eso intentar predecir la próxima caída pierde el punto. No sabemos cuál será el siguiente detonante. Podría ser inflación, podría ser deuda, podría ser algo de lo que nadie está hablando todavía. Pero sí sabemos cómo tiende a reaccionar la gente cuando la incertidumbre toma el control. Buscan protección, buscan seguridad y buscan confiabilidad. Ese es el patrón. Y una vez que entiendes esos patrones, puedes empezar a posicionarte alrededor de ellos en lugar de reaccionar emocionalmente cuando los titulares se vuelven ruidosos. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora, porque esos 3 comportamientos recurrentes se mapean directamente a 3 ETFs simples. Y el primero representa el activo al que la gente ha recurrido durante miles de años cuando la confianza en el sistema comienza a agrietarse. El oro. El oro tiene una reputación extraña en las inversiones. Algunas personas lo juran, otras lo descartan completamente. Y esa división generalmente proviene de un mal entendimiento de lo que se supone que el oro realmente hace. El oro no es un motor de crecimiento, no innova, no produce flujo de caja, no se compone como lo hace un negocio. El oro juega un papel muy específico. Y ese papel aparece más claramente cuando la confianza en el sistema comienza a agrietarse. Históricamente, el oro ha actuado como una reserva de valor durante periodos de incertidumbre. Cuando la gente se preocupa por las monedas, los bancos, los gobiernos o la estabilidad financiera, el oro a menudo atrae atención. No porque sea emocionante, sino porque es familiar, es tangible. No depende de la promesa de alguien más de cumplir. Por eso el oro sigue apareciendo durante el estrés del mercado. Durante la caída tecnológica, cuando las historias de crecimiento colapsaron y la confianza se desvaneció, el oro ganó. Durante la crisis financiera, cuando los bancos estaban fallando y la confianza en el sistema estaba sacudida, el oro subió, mientras los inversores cuestionaban los activos en papel. Durante la fase temprana de la pandemia, cuando la incertidumbre se disparó y nadie sabía qué vendría después, el oro se movió más alto a medida que el miedo alcanzó su pico. Diferentes crisis, mismo instinto. Ahora, aquí es donde las expectativas importan. El oro no siempre sube. Hay largos periodos donde hace muy poco. Cuando la confianza es alta, los mercados están tranquilos y el crecimiento es fuerte, el oro puede quedarse muy atrás. Eso no es un defecto, ese es el trade-off. El oro tiende a hacer su trabajo cuando otras cosas están luchando, no cuando todo está funcionando perfectamente. Para la mayoría de los inversores cotidianos, poseer oro físico crea fricción. Almacenamiento, seguridad, liquidez y costos de transacción se convierten en consideraciones reales. Por eso muchas personas usan un ETF de oro en su lugar. Elimina la mayor parte de la molestia mientras todavía da exposición al movimiento del precio del oro. El ETF en el que nos estamos enfocando aquí es IAU. Su trabajo es simple, rastrea el precio del oro físico. No intenta ser inteligente, no usa apalancamiento, no opera activamente. Está diseñado para reflejar el movimiento del oro lo más cerca y eficientemente posible. Un detalle importante que a menudo se pasa por alto es el costo. Incluso las tarifas pequeñas importan durante largos periodos de tiempo. IAU tiene un ratio de gastos relativamente bajo en comparación con otros ETFs de oro, lo que significa menos arrastre en los rendimientos. También es importante entender qué no estás obteniendo. IAU no paga un dividendo, no hay ingresos. Si lo posees, tu rendimiento proviene completamente del movimiento del precio. Eso lo hace muy diferente de acciones o bonos. De nuevo, eso no es bueno o malo, es simplemente diferente. Existe para servir un propósito específico en una cartera. Ahora hablemos honestamente sobre las debilidades del oro, porque omitir esta parte lleva a expectativas poco realistas. El oro puede tener un rendimiento inferior durante largos periodos. Después de fuertes subidas, puede ir de lado durante años. Cuando la confianza económica mejora, los temores de inflación se alivian y los activos de crecimiento funcionan bien, el oro a menudo pierde atención. Eso puede sentirse frustrante si esperas movimiento constante.
El oro también puede ser sensible al sentimiento. Si el miedo disminuye rápidamente, el oro puede devolver ganancias tan rápido como las hizo. No es raro ver al oro dispararse durante el pánico máximo y luego descender a medida que las condiciones se estabilizan. Por eso el oro nunca debe verse como un activo para hacerse rico rápido. Su valor no está en un potencial alcista explosivo. Su valor está en el equilibrio. Puede reducir la volatilidad general de la cartera y proporcionar protección durante periodos cuando otros activos están bajo presión. También vale la pena abordar la inflación, porque el oro a menudo se etiqueta como una cobertura contra la inflación. La realidad es más matizada. El oro no responde a los números de inflación en una hoja de cálculo, responde a las expectativas. Cuando la gente cree que la inflación erosionará el poder adquisitivo y los responsables de las políticas están perdiendo el control, el oro tiende a atraer interés. Cuando la inflación es alta pero la confianza permanece intacta, el oro puede quedarse atrás. Esta distinción importa porque explica por qué el oro a veces sorprende a la gente en ambas direcciones. Otro factor es el dólar. El oro se cotiza globalmente y los cambios en la fortaleza de la moneda pueden influir en el movimiento del oro. Cuando el dólar se debilita o la confianza en las monedas fiduciarias disminuye, el oro a menudo se beneficia. Cuando el dólar se fortalece y la confianza global aumenta, el oro puede enfrentar vientos en contra. De nuevo, esto refuerza la idea de que el papel del oro es contextual, no constante. Debido a esto, el oro funciona mejor cuando tiene el tamaño apropiado, muy poco y no mueve la aguja durante el estrés, demasiado y puede arrastrar el rendimiento durante largos periodos de calma. No hay un porcentaje perfecto que funcione para todos. La cantidad correcta depende de cuánta volatilidad puedes tolerar y cómo reaccionas emocionalmente cuando los mercados se mueven en tu contra. El componente emocional es crítico. El oro puede ayudar a los inversores a mantenerse disciplinados durante las caídas. Cuando las acciones están cayendo y los titulares son ruidosos, ver un activo que se mantiene firme o se mueve más alto puede reducir la urgencia de entrar en pánico. Ese beneficio psicológico a menudo importa más que el rendimiento bruto en sí. El oro también juega un papel en el reequilibrio. Cuando el miedo se dispara y el oro sube, recortar una porción y reasignar en activos golpeados puede mejorar los rendimientos a largo plazo. Esto no se trata de trading, se trata de usar la diversificación a tu favor en lugar de luchar contra ella. Entonces, cuando hablamos de oro a través del ETF AIA en esta cartera, no estamos hablando de una apuesta, estamos hablando de seguro. Estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de dar a tu estrategia general una forma de responder de manera diferente cuando la confianza se rompe. Ahora, una vez que el miedo golpea al mercado, no se detiene en el oro. El miedo rápidamente se convierte en algo más específico, se convierte en una búsqueda de seguridad. Los inversores no solo quieren algo que podría mantener valor, quieren algo que creen que les pagará de vuelta sin importar qué tan mal se pongan las cosas. Ahí es donde entran los bonos gubernamentales. En su núcleo, los bonos son simples. Cuando compras uno, estás prestando dinero al gobierno. A cambio, el gobierno acepta pagarte interés y devolver tu principal al vencimiento. Se consideran uno de los instrumentos financieros más seguros del mundo porque están respaldados por la plena fe y crédito de gobiernos estables. Ahora, aquí es donde mucha gente se confunde, así que vamos a ir despacio. Los bonos tienen dos partes clave, precio y rendimiento, y se mueven en direcciones opuestas. Piénsalo como un balancín. Cuando los precios suben, los rendimientos bajan. Cuando los precios bajan, los rendimientos suben. Esta relación es crítica para entender por qué los bonos se comportan como lo hacen durante las recesiones. Cuando el miedo se dispara y los mercados caen, los inversores se precipitan hacia los bonos porque quieren seguridad. Ese aumento en la demanda empuja los precios de los bonos hacia arriba. Y cuando los precios suben, los rendimientos caen. Por eso a menudo escucharás sobre rendimientos que colapsan durante las recesiones. Es un resultado de la demanda masiva de seguridad. Al mismo tiempo, los bancos centrales generalmente responden a las desaceleraciones económicas recortando las tasas de interés. Tasas más bajas hacen que los bonos existentes con rendimientos más altos sean más valiosos. Esa combinación, caída de tasas y aumento de demanda, puede crear movimientos poderosos en los precios de los bonos durante las crisis. Aquí es donde TLT entra en escena. TLT es un ETF que mantiene bonos gubernamentales a largo plazo, generalmente con vencimientos de 20 años o más. La palabra clave aquí es largo plazo. Los bonos de mayor duración son más sensibles a los cambios en las tasas de interés. Esa sensibilidad corta en ambos sentidos. Aumenta el riesgo, pero también aumenta el movimiento potencial.
Cuando las tasas caen, los bonos a largo plazo tienden a subir mucho más que los bonos a corto plazo. Por eso TLT históricamente ha tenido un buen desempeño durante las principales recesiones. En 2008, cuando el sistema financiero se agrietó y las tasas fueron recortadas, los bonos a largo plazo se dispararon. En 2020, cuando la pandemia golpeó y las tasas colapsaron de nuevo, los bonos se recuperaron bruscamente. Diferentes crisis, mismo comportamiento de huida hacia la seguridad. Pero al igual que el oro, los bonos no son un activo mágico. Tienen fortalezas y debilidades, e ignorar las debilidades lleva a la decepción. El mayor riesgo con TLT son las tasas de interés. Cuando las tasas están subiendo, los bonos a largo plazo pueden luchar mal. El aumento de las tasas empuja los precios de los bonos hacia abajo, y cuanto más larga es la duración, más pronunciado se vuelve ese efecto. Por eso TLT puede ser volátil fuera de las recesiones. En periodos de inflación creciente o aumentos agresivos de tasas, puede perder valor incluso mientras paga intereses. Por eso también es importante entender que no es TLT. No es un activo de crecimiento, no está diseñado para superar a las acciones durante largos mercados alcistas. Su papel es responder agresivamente cuando las tasas caen y el miedo alcanza su pico. En entornos tranquilos de tasas crecientes puede sentirse frustrante o incluso doloroso mantenerlo. Pero esa frustración es parte del trade-off. TLT tiende a hacer su mejor trabajo cuando las acciones están haciendo su peor trabajo. Esa correlación negativa es increíblemente valiosa durante el verdadero estrés del mercado. Cuando las acciones están cayendo y la volatilidad es alta, ver bonos subir puede estabilizar una cartera tanto financiera como emocionalmente. TLT también proporciona ingresos, 34% a través de la reinversión y entornos cambiantes de tasas. Mientras los precios fluctúan, ese ingreso ayuda a suavizar los rendimientos y proporciona flujo de caja durante periodos inciertos. Ahora abordemos una preocupación que surge mucho hoy: deuda gubernamental. Muchas personas se preocupan por cuánta deuda tienen los gobiernos y si eso socava a los bonos como un activo seguro. Es una pregunta justa, pero históricamente, durante las crisis, los inversores no preguntan si el sistema es perfecto. Preguntan qué parte del sistema es más probable que les pague de vuelta. Y una y otra vez, los bonos han permanecido como un destino principal para el capital global durante el estrés. Incluso los inversores que critican la política gubernamental a menudo todavía usan bonos como cobertura. Otro matiz importante es la inflación. La alta inflación puede dañar los bonos, especialmente si las tasas están subiendo para combatirla, pero las recesiones a menudo traen presiones desinflacionarias o deflacionarias. La demanda cae, el crecimiento se ralentiza, los bancos centrales giran. En esos entornos, los bonos pueden recuperar rápidamente su papel defensivo. Por eso, TLT funciona mejor como parte de una estructura más amplia, no como una apuesta independiente. Complementa al oro respondiendo a un miedo ligeramente diferente. El oro responde a que se rompa la confianza, los bonos responden al pánico y los cambios de política. Pero todavía falta una pieza. Sin embargo, antes de eso, es esencial abordar algo que a menudo se pasa por alto en muchas conversaciones de inversión. No todas las crisis se ven igual. Y lo más importante, no todas las crisis se sienten igual mientras las estás viviendo. La mayoría de la gente imagina una caída limpia. Las acciones caen rápido, el pánico golpea, las tasas se recortan, luego las cosas se recuperan. La realidad rara vez es tan simple. Hay dos tipos amplios de crisis, y ninguno se siente bien mientras lo estás viviendo. El primero es un pánico deflacionario. La demanda colapsa, el gasto se ralentiza, los negocios luchan, el desempleo aumenta, los mercados caen rápidamente y el miedo toma el control. En estos entornos, los inversores corren hacia la seguridad. Las tasas de interés generalmente bajan. La liquidez importa más que el crecimiento. Aquí es cuando activos como los bonos tienden a funcionar bien, porque la caída de las tasas empuja los precios de los bonos más altos. Y los inversores quieren algo que creen que se mantendrá mientras los activos de riesgo se descomponen. El oro también puede jugar un papel temprano cuando la incertidumbre es más alta y la confianza comienza a agrietarse. El segundo escenario es más frustrante: una restricción inflacionaria. El crecimiento se ralentiza, pero los precios se mantienen altos. Los costos aumentan, el poder adquisitivo se comprime. La confianza se erosiona lentamente en lugar de colapsar de una vez. Las tasas de interés pueden mantenerse elevadas más tiempo de lo esperado, lo que presiona a los bonos y hace que la inversión en crecimiento sea más difícil. Nada se siente barato, nada se siente seguro, y la paciencia es puesta a prueba.
Aquí está el punto clave. Nadie sabe cuál de estos viene después. A veces elementos de ambos aparecen al mismo tiempo. Esa incertidumbre es exactamente porque construir una cartera alrededor de un solo resultado es tan arriesgado. Aquí es donde los negocios defensivos comienzan a importar. A diferencia del oro o los bonos, no dependen del miedo o recortes de tasas para funcionar. La gente todavía compra comida. Todavía pagan por cosas esenciales. Y los ingresos de esos negocios pueden hacer que sea psicológicamente más fácil mantenerse invertido, cuando todo lo demás se siente incierto. Esa es la pieza faltante de la que necesitamos hablar a continuación. Y llenar ese vacío es SHDD. Ahora, una vez que lo hayamos cubierto, tendremos una cartera completa. 1.000 euros en ingresos anuales por dividendos. Pero antes de poner todo junto, echemos un vistazo más de cerca a la pieza final de esta cartera de 3 ETFs. SCHD. Este es un ETF construido alrededor de empresas de alta calidad que pagan dividendos, pero no solo está persiguiendo el rendimiento más alto que puede encontrar, se enfoca en negocios con flujo de caja fuerte, balances sólidos y un historial de devolver dinero a los accionistas. En otras palabras, empresas que pueden seguir pagándote incluso cuando el crecimiento se ralentiza. Esta distinción importa. Perseguir solo el rendimiento lleva a los inversores a empresas frágiles que recortan dividendos en el momento en que las condiciones se endurecen. SCHD evita esa trampa al enfatizar la sostenibilidad de dividendos y la fortaleza financiera, no solo números llamativos. Desde un punto de vista numérico, SCHD está diseñado para hacer 3 cosas bien al mismo tiempo. ACE 81%, lo que significa que los inversores reciben ingresos reales mientras lo mantienen. Ese ingreso tampoco ha sido estático, 61% por año, lo cual es un detalle crítico. El crecimiento de ingresos ayuda a compensar el aumento de los costos y protege el poder adquisitivo con el tiempo. B, 6%, mostrando que no ha sacrificado el crecimiento a largo plazo para generar ingresos. SCHD no está diseñado para explotar hacia arriba en mercados alcistas. No es un ETF de alto crecimiento, y eso es intencional. Su trabajo no es ganar cada año, su trabajo es ser confiable a través de muchos años, especialmente los difíciles. Durante fuertes mercados alcistas puede quedarse atrás de estrategias más agresivas. Durante las crisis, a menudo cae menos y se recupera más constantemente. Este trade-off es exactamente por qué funciona tan bien junto con el oro y los bonos. El oro maneja los picos impulsados por el miedo, los bonos manejan los movimientos de seguridad impulsados por el pánico. SHD maneja el medio largo e incómodo. Sigue funcionando cuando los mercados están agitados, poco claros o frustrantes. También hay un efecto compuesto que es fácil de subestimar. Los dividendos no solo proporcionan ingresos, cuando se reinvierten, compran más acciones. Esas acciones generan más dividendos con el tiempo. Esto crea un efecto bola de nieve que acelera el crecimiento, especialmente durante periodos cuando los precios son más bajos. Esta es una de las razones por las que las estrategias defensivas de dividendos a menudo sorprenden a la gente en horizontes temporales largos. No se ven emocionantes en ningún año individual, pero construyen impulso a través de la consistencia. Otro beneficio de SHD es la diversificación. En lugar de depender de una sola industria o empresa, extiende la exposición a través de muchos negocios de alta calidad. Esa diversificación reduce el riesgo de que los problemas de una empresa descarrilen toda la estrategia. Entonces ahora hemos cubierto los 3 bloques de construcción. Oro para cuando se agrieta la confianza, bonos para cuando golpea el pánico, ingresos defensivos para cuando la paciencia es puesta a prueba. Cada ETF juega un papel diferente. Por sí solo, ninguno de ellos es complicado. La pregunta real es qué pasa cuando los pones juntos y dejas que el tiempo haga el trabajo. Hasta este punto hemos hablado de comportamiento, historia y posicionamiento. Eso explica por qué estos activos existen en la cartera, pero no responde la pregunta que realmente le importa a la mayoría de la gente. ¿En qué se convierte esto con el tiempo? Para responder eso, necesitamos ser específicos sobre la estructura. Esta cartera está dividida intencionalmente en 3 roles. 79% actuando puramente como un activo de protección de valor. 33% reflejando su sensibilidad a los ciclos actuales de tasas e interés. 0,6%, 9%. Eso nos dice cómo está estructurada la cartera. Ahora, veamos qué pasa cuando realmente la usas. En lugar de una suma global o timing perfecto, asume un hábito simple. Invertir 10 euros por día, 650 euros por año. 650 euros, 131 euros. Después de 20 años, la curva se empina.
318 euros. Aquí es donde la composición se vuelve visible. El crecimiento del mercado comienza a rivalizar con el dinero que personalmente pusiste, 388 euros. Pero el saldo solo no cuenta la historia completa, 867 euros por mes. Ahora, mira de dónde vino el valor total, 888 euros. 323 euros vinieron de la apreciación del capital, 565 euros restantes vinieron de la reinversión de dividendos. Y esto es solo con 10 euros al día, sin adivinar cuándo caerá el mercado, sin elegir la acción perfecta, sin estrés constante, solo consistencia, posicionamiento y tiempo haciendo su trabajo.